El foramen oval permeable es la falla en la fusión postnatal de estos dos septums que ocurre de forma normal entre los 9 y 30 meses. Es tan prevalente en la población general que se considera inclusive una variante anatómica. Esta variante anatómica está presente en 20% más o menos de los individuos menores de 30 años y hasta un 35% en personas de entre 80 y 90 años. Esto viene de un estudio de autopsias de 100 pacientes. Es la principal causa que existe de shunt derecha-izquierda. Como dije antes, el diagnóstico generalmente es incidental en un ecocardiograma transtorácico y no requiere terapia específica, se dice que son benignos, pero su importancia radica en que es una ruta potencial para tránsito embólico de agregaciones plaquetarias, trombos, burbujas de gas, o cualquier otra partícula desde la circulación venosa hacia el cerebro. Entonces, esto es de importancia más que nada porque se vio que el foramen oval permeable tiene mayor incidencia en pacientes jóvenes con ictus criptogenético, hasta 4 veces más, pero no, se desconoce si esto es una coincidencia o no se demostró causalidad entre estos hallazgos. Sí tiene mayor riesgo los pacientes que tienen foramen oval permeable de embolia paradójica y ACV y AIT criptogenético, y se relaciona también con síndromes como migraña, síndrome de descompresión, que la principal causa es el buceo, pero que los pacientes que tienen síndrome de descompresión tienen 4 veces más, los pacientes que tienen FOC tienen 4 veces más síndrome de descompresión dentro de la población de buzos. Bueno, esto me pareció importante porque por ahí a mí me quedaban dudas de dónde venía cada cosa. Durante la vía fetal, en la valva del seno venoso, el seno venoso tiene 2 valvas, la derecha y la izquierda, y la persistencia de la valva derecha puede presentarse como un corte de tratum derecho, que para tener un diagnóstico de certeza debemos evidenciar obstrucción de flujo, es muy muy raro que se presente, como una válvula de Eustaquio prominente, como una red de Chiari, o como la válvula de Tevesio. Esto vamos a ver qué importancia tiene cada hallazgo. Con respecto a la válvula de Eustaquio, esta es un remanente de la válvula de la vena cava inferior, y durante la vía fetal dirige el flujo desde la vena cava inferior a través de la fosa oval. Es muy prevalente, generalmente se encuentra en un 50% de ecos transtorácicos en pediátricos y en un 4% en adultos, pero en autopsias se ha encontrado hasta en un 80% de los pacientes. Esta normalmente involuciona a la semana 9 a 15 de gestación, pero puede persistir, en este número que había dicho antes, como una membrana flotante en la aurícula derecha. Vamos a ver que la válvula de Eustaquio cada vez tiene más importancia en los distintos estudios, porque se relaciona con mayor incidencia de FOP y ictus criptogenético. Perdón, Caro, ¿Cómo? Claro, ¿qué incidencia entonces dijiste que se visualiza Mira, es en un así, en estudio? realidad más o menos se dice que es un 50% en niños, 4% en adultos, pero un estudio de autopsias llegó a ser entre 60 y 80% de los adultos, en un registro de 100 pacientes. Perdón, ¿la válvula de Eustaquio? Sí. Sí, en realidad está en todo el mundo el Eustaquio. Lo que pasa es que Sí, la visualización, sí, la persistencia, digamos. siempre está, siempre hay un grado de remanencia. Lo que pasa es que uno la menciona en el informe cuando es prominente, pero si vos la haces ETE y la buscás, la vas a encontrar siempre, aunque sea 1 milímetro, vas a encontrar un repliegue chiquitito, algo, siempre algo queda. Por eso, yo creo que esa incidencia se refiere justamente a eso, a que en un 4% de los adultos se visualiza por ecocardiograma. Transtorácico, Claro, en como niños que es algo, 50. algo prominente, será, claro. Claro, y en autopsia se visualizan más. Sí, es un registro. Después lo que quieran, yo tengo una carpeta, así que se los paso, lo que voy diciendo acá, porque si no por ahí se hacía muy extensa explicar cada cosa. Pero bueno, se denomina prominente cuando tiene más de 10 milímetros de longitud y más de 1 milímetro de espesor, y tiene relación con que sería un mecanismo que impide el cierre durante la infancia o la etapa postnatal del foramen oval, y predispone a mayor embolia
paradójica en la adultez, o sea, mayor riesgo de ictus criptogenético. Otro efecto asociado, como vimos antes, la red de Chiari, que es el remanente de la válvula derecha del seno venoso, 2 a 3% de población general, y sí se relaciona con aneurisma del septum interauricular y shunts de mayor cuantía. La red de Chiari se puede ver en este caso como una membrana hipermóvil, se dice que tiene como movimiento de látigo, es reticulada en la cercanía de la desembocadura de vena cava inferior en aurícula derecha. El aneurisma del septum interauricular es un desplazamiento fijo o excursión de la región de la fosa oval hacia la aurícula derecha o aurícula izquierda. Recordemos que la fosa oval es el segmento del septum primitivo que queda en contacto con la aurícula derecha, ¿sí? Lo que sería la región central de la semiluna que forma el septum secundum. Tiene una prevalencia de 2-3%, más en las mujeres. El diagnóstico se puede hacer en bidimensional o en transtorácico o transesofágico o con modo M. Acá vemos los criterios son más de 10 milímetros de excursión del plano de la línea media o más de 15 total. Y 1/3 de los pacientes con FOP tienen aneurisma del septum interauricular. Se postula que podría ser un capturador de trombos y favorecer el ACV criptogenético. Acá tenemos el otro criterio, y una vez lo había nombrado Diego a esto, que hay una sola clasificación de Olivares Reyes de 5 tipos, que es muy fácil, es si abomba hacia un lado el otro, o hacia los dos lados con predominancia de un lado o del otro, o a los dos lados igual. No le encuentro mayor relevancia a ese hallazgo ni para informarlo. Sí, lo único que yo leí, Caro, de eso, porque yo ya la he leído más de una vez a Sí. clasificación y no la uso porque tampoco me parece que tenga relevancia. Y aparte, imagínate No. que si nosotros no le ponemos una conclusión a los estudios que hacemos, el clínico, No, o es que sea, que lo nosotros nombro no porque... las entiende. Pero hay un tipo que yo no me acuerdo cuál es, que lo asociaba más a incidencia de ACV. Pero es como también la prevalencia de ACV, que se cree o que estaría asociado al septum, pero todavía se sabe con certeza. Tengo más adelante unas cositas de eso, pero que no son directamente esta clasificación, pero tienen un poco que ver. Acá tenemos los criterios, ahí, por ejemplo, se puede ver la red de Chiari también, en esta imagen. Y acá esto es algo que para mí fue algo nuevo. Hay un defecto que se llama tipo septal pouch, o bolsa septal auricular, o bolsillo septal auricular, que se explica de la siguiente forma. Cuando en la etapa postnatal se fusiona de forma normal el septum primum con el secundum, puede ser una función completa, pero generalmente hay una función incompleta, y se puede fusionar desde la región caudal del segmento de superposición de ambas estructuras, o de la región más cercana al techo de las aurículas. Generalmente, y esto también hay un registro de 100 pacientes aproximadamente, donde se demostró que de la incidencia de foramen oval permeable, que en ese registro era 40%, el 60% del resto de los pacientes, si bien no tenían foramen oval permeable, tenían un bolsillo septal izquierdo, es decir, que había un bolsillo entre los dos septums que comunicaba con la circulación sistémica, y también se asocia con mayor riesgo de ACV criptogenético. Entonces, el bolsillo septal izquierdo debería tenerse en cuenta en la valoración de un foramen oval permeable como un fenotipo mayor riesgo. Y se explicaría por esta fusión. Acá lo podemos ver, cómo se ve, en un bicaba. Acá tendríamos que ponerle el color y ver con el test de burbuja, pero para ver hacia dónde se dirige y si tiene asociado un foramen oval. Pero es un hallazgo que también actuaría como un capturador de trombos, lo mismo que el aneurisma del septum interauricular. Acá tenemos el bolsillo septal derecho, y nada, lo mismo que dije recién, sería similar al mecanismo de capturador de trombos o formación de trombos en estados de bajo flujo con potencial emboligeno. Después siempre tener en cuenta que puede ser un defecto híbrido, en este caso tenemos una combinación de un foramen oval permeable con una CIA tipo ostium secundum, en un bicaba. Y bueno, y explicar un poquito que el foramen oval permeable en realidad es un espacio potencial de separación entre los dos septums, y no hay deficiencia estructural del septum interauricular, es diferente que una CIA.
siempre que la presión aurícula izquierda sea mayor que en la aurícula derecha, está funcionalmente cerrado. Y las diferencias relativas de presión que aumentan la presión aurícula derecha podrían generar yunteo intermitente. Por ejemplo, la valsalva, que lo voy a explicar en la fase 3, la tos, la inspiración. Y siempre tener en cuenta que la dirección del shunt depende del juego de presiones entre las aurículas. Entonces, en un paciente que tengamos alguna causa de sobrecarga de presión en cavidades derechas, el yunteo va a ser hacia la izquierda, pero es posible que sin que haya una CIA y haya un foramen oval permeable, en un paciente que tiene una estenosis mitral o que tiene un aumento de presión en cavidades izquierdas, el shunt sea de izquierda a derecha. Ya lo vamos a ver también en un video. Entonces, acá un poquito me quise ordenar y bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo hacemos? ¿Y para qué se lo hacemos al estudio? En mucha revisión no se ponen de acuerdo, si lo que es seguro es que sumado al test de burbuja, el transtorácico y el transesofágico tienen un rédito diagnóstico similar. Tiene especificidad los dos métodos aproximadamente 100%, y la sensibilidad del ET es mayor en la detección de shunts pequeños. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el foramen oval permeable siempre tiende a tener un yunteo intermitente, muchas veces el shunt es pequeño y no se detecta por transtorácico. El ET no aportaría mayor beneficio en la cuantificación del cortocircuito, pero sí es indispensable ante mala ventana acústica en el transtorácico o siempre previo al cierre percutáneo. Con respecto, que lo vamos a ver también, al estudio de fuente cardioembólica, el ecocardiograma Doppler transcraneal es una estrategia válida, sumada también al test de burbuja, pero no discrimina entre shunt intra o extracardíacos. Acá lo que tenemos es un poco, bueno, por la parte pediátrica, que pacientes menores a 35-40 kilos, dentro de pediatría, el transtorácico provee una valoración completa muchas veces. Salvo, obviamente, cuando queremos hacer un procedimiento de cierre. Pero inclusive en pacientes muy pequeños se puede hacer un procedimiento de cierre guiado bajo transtorácico. En pacientes pediátricos de más de 35-40 kilos o en adultos, siempre el transesofágico, y para guiar los procedimientos transcatéter tiene un rol también el ecocardiograma intracardíaco. Después siempre lo vamos a ver, el seguimiento del implante de dispositivo siempre es por transtorácico. Entonces, el transtorácico como conclusión con test de burbujas sirve para diagnóstico inicial, evaluación completa en niños, esas son la sensibilidad y especificidad. El Doppler transcraneal valora de forma indirecta el shunt, y el ET comprobado de burbujas es el gold estándar, con esa sensibilidad. Hay un registro de la Sociedad Argentina de Cardiología de 100 pacientes también, que tiene una sensibilidad disminuida, el eco transesofágico, pero probablemente se deba a una mala maniobra de valsalva. Generalmente todo el resto de las guías dicen que el gold estándar es el transesofágico, con prueba de burbujas. Y el 3D, obviamente es mejor para definir anatomía, planificar el cierre, y nos permite algo que es la medición del área dinámica. El foramen oval permeable, al depender de las presiones, su apertura, tiene un área mayor en sístole, y se podría medir a través del ET 3D. Yo también esto lo quise agregar a la clase porque me aclaró mucho, sobre todo para los que estamos arrancando, de qué es una maniobra de valsalva, y cuáles son las fases, y qué significa hacer una valsalva adecuada. Bueno, la maniobra de valsalva se escribió hace más de 300 años. De hecho, el valsalva que lo escribió se bradicardizó de adelante de la clase cuando explicó, que eso estuvo bueno leerlo. Es una expiración forzada contra la glotis cerrada. Y para lo que lo usamos en este caso es porque incrementa momentáneamente la presión aurícula derecha y desenmascara el foramen oval permeable durante el test de burbujas. El gráfico que tenemos es del juego de presiones y frecuencia cardíaca en cavidades izquierdas. Y la maniobra de valsalva tiene 4 fases. Durante la primera fase, lo que pasa es que se llama fase de presión, hay una disminución del volumen de ventrículo derecho y de la precarga del ventrículo derecho por aumento de la presión intratorácica. En el ventrículo izquierdo, al revés, hay un aumento de la presión aórtica, que es lo que podemos ver en la curva roja, y como reflejo de los varoreceptores, disminución de la frecuencia cardíaca. En la fase 2 lo que pasa es que disminuye la presión aórtica,
aumenta la frecuencia cardíaca por esta disminución del volumen minuto, a la vez que el paciente se mantiene, ¿sí? en la fase de mantenimiento, fase de tensión, se mantiene haciendo fuerza, todavía el volumen minuto y la precarga de cavidades derechas es baja. La que nos importa a nosotros en el FOC es la fase 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una disminución aún mayor de la precarga ventrículo izquierdo, y al soltar el paciente la maniobra de tensión, hay un aumento momentáneo de la precarga ventrículo derecho, de la presión en cavidades derechas, y durante ese momento es cuando la presión aurícula derecha es mayor que la presión aurícula izquierda, y nosotros podemos desenmascarar el llanto. Y la fase 4 es la fase de retorno a la normalidad, donde aumenta de vuelta la presión aórtica, disminuye la frecuencia cardíaca de vuelta por aumento del volumen minuto izquierdo, y bueno, volvemos a la normalidad. Acá también es de importancia para tener en cuenta que la fase 2 es la fase que usamos nosotros para desenmascarar las obstrucciones dinámicas del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque ahí vamos a desprecargar al ventrículo izquierdo. Pero bueno, tengamos en mente la fase 3. La indicación más frecuente en ecocardiografía de la maniobra de Valsalva es esto. Si nosotros encontramos en un paciente cavidades derechas dilatadas y no sabemos por qué, o queremos descartar fuerte cardíaca de embolismo, hacemos la maniobra de Valsalva. Después lo que sería obstrucción dinámica tracto de salida y lo que sería función diastólica. Le dan varios estudios, primero que el Valsalva demostró en un estudio donde se midieron directamente las presiones de cavidades cardíacas con un Swan-Ganz, de generar con una maniobra efectiva un gradiente de presión de entre 9 y 7 milímetros de mercurio entre las dos aurículas. Siempre tenemos que tener en cuenta que la Valsalva es esencial para el diagnóstico de FOC, porque por este mecanismo de apertura del foramen oval. Y hay un estudio muy pequeño que lo que hicieron es, aparte de hacer Valsalva a los pacientes con ET, le dieron un spray de nitroglicerina sublingual y compararon la efectividad de la nitroglicerina sola, Valsalva y combinado, y sensibilizaría al paciente para realizar la maniobra, porque al ser un vasodilatador aumentaría aún más el gradiente de presiones que se generó entre la fase 3. Pero ¿cómo sabemos nosotros, si estamos haciendo un ET, por ejemplo, que el paciente está haciendo bien la Valsalva? Bueno, primero le podemos tocar la panza al paciente y ver que estén comprimidos los músculos abdominales. El resto me parece que es muy inespecífico, y sí, todo el control de estos estudios que estoy nombrando se hizo con el descenso de la onda E de flujo transmitral de 20 centímetros por segundo, en la fase 2. Y lo más importante de todo, cuando hagamos un test de burbujas, que es el shift del septum interventricular hacia la izquierda. Ahora vamos a ver qué es eso. El abombamiento del septum hacia la izquierda es un marcador de la diferencia de las presiones entre las aurículas. Es decir, todo el tiempo en una persona normal, el septum interauricular está abombando hacia la izquierda, salvo durante la protosístole, en la inspiración, donde la presión auricular derecha es un poquito mayor, y ahí abomba hacia el otro lado. La visualización de este abultamiento hacia la izquierda del septum cuando finaliza la Valsalva es indicador de que tenemos un buen gradiente de presión entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta cuando tengamos que hacer el test de burbujas, si la maniobra es efectiva. ¿Qué pasa si el paciente no puede hacer Valsalva? Si estamos estudiando un paciente que está cursando una CB, una IT, o que está internado, o la sedación que estamos haciendo para el ET, o muchas veces la presencia de la sonda en el esófago hace que 60% de los pacientes durante el ET no puedan realizar una buena maniobra de Valsalva. Hay varias maniobras alternativas. La que más demostró ser efectiva es la compresión de la vena cava inferior. Hay un estudio que se hizo más o menos 300 pacientes que iban a ablación de FA paroxística, se les hacía un ET y se medía esta efectividad de la Valsalva que habíamos visto comparado con la compresión de la vena cava inferior. Entonces, este estudio demostró de forma fehaciente que la compresión de vena cava inferior durante 30 segundos es efectiva, no inferior a la Valsalva, para generar un movimiento hacia la izquierda del septum, que sería el shift que hemos hablado antes, y en los primeros pacientes se hizo una medición de la de transmitral con disminución de 20 centímetros por segundo de la velocidad. Entonces, es una maniobra válida si queremos aplicar durante el ET,
a los pacientes que no puedan hacer Valsalva para el test de burbujas. Y el test de burbujas, ahora que explicamos el Valsalva, lo que hace aumenta la sensibilidad de la detección de FOC por ecocardiografía. ¿Cuál es la explicación? Bueno, las microburbujas de suero salino tienen más de 5 micrómetros, no atraviesan los capilares pulmonares y a su vez tienen alta ecogenicidad. Al no poder atravesar los capilares pulmonares, la presencia de burbujas en las cavidades izquierdas, en este caso la aurícula izquierda, después de 3 a 6 latidos cardíacos, sería un test positivo, ¿sí? Ahora, otra cosa que me planteé es por qué eso de 3 latidos. Y la verdad que la regla de los 3 latidos viene por lo que investigué, de un solo estudio, de un report de un caso, de un paciente que tenía múltiples fístulas arteriovenosas pulmonares, y se hizo el test de burbuja y el contraste apareció después de los 3 a 6 latidos. Pero, para que tengamos en cuenta en los estudios que hacemos, el momento de aparición de las burbujas en el corazón izquierdo no es un indicador confiable de la ubicación del shunt. De hecho, acá tenemos otro reporte de caso de un paciente que tenía shunt intrapulmonar, cirrosis hepática, y la aparición de contraste fue dentro de los primeros latidos. Hay una superposición significativa en el momento que aparecen las burbujas, y nos podemos guiar de forma cualitativa evaluando cuáles son las características de la aparición de esas burbujas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del foramen oval permeable, que tenemos que corroborar que hay una adecuada valsalva, una adecuada gradiente entre aurícula derecha y aurícula izquierda, deberíamos de tener un shunt intermitente, una aparición de burbujas que coincida con el abombamiento del septum, mientras que más inclinándonos hacia un diagnóstico de shunt extracardíaco sería que las burbujas aparezcan de forma continua, que no tengan relación con la respiración ni con el valsalva. Pero bueno, para saber es eso, no hay algo claro, una evidencia clara con la regla de los 3 latidos. Bueno, acá tengo un video para los de los fellows de primero, que no burbujean todavía, de cómo se hace el test. El protocolo es, se pone una vía con una llave de 3 vías en la vena antecubital. Ahora vamos a ver en qué caso podríamos utilizar la vena femoral. La jeringa se llena 10 mililitros, 9 de solución fisiológica y 1 mililitro lo dejamos libre para aire, y con otra jeringa vacía vamos generando esta mezcla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en el transtorácico usamos la ventana, el apical de 4 cámaras, y en el ET generalmente usamos el bicava, pero acá tenemos un ejemplo que está con el medio esofágico de 4 cámaras. Inyectamos rápidamente, le decimos al paciente que haga Valsalva, ¿sí? Podemos apoyar la mano en el abdomen del paciente y decirle que lleve la mano, aleje la mano del cuerpo, y que mantenga la Valsalva durante 5-10 segundos hasta que se opacifique la aurícula derecha, y luego suelte, donde sería que tenemos que ver el movimiento del septum. Acá tenemos otra cuestión. En los pacientes que tienen válvula de Eustaquio prominente, que habíamos dicho más de 10 milímetros, puede ser que esta válvula de Eustaquio nos genere un falso negativo en el test de burbuja. ¿Por qué? Porque redirige la sangre y evita que las burbujas lleguen al septum. En estos casos sería útil inyectar el suero salino agitado por la vena femoral, ingresar por vena cava inferior y desenmascarar el shunt. Una cuestión muy importante para tener en cuenta en el test de burbujas es que siempre tenemos que tener una visión directa de las burbujas atravesando el foramen oval permeable y que coincida con el bulging del septum. Acá vemos a la izquierda la condición basal, la derecha es la fase 2 del Valsalva, donde tenemos pacificación de las cavidades derechas. Ahí le pedimos al paciente que suelte la Valsalva, y vamos a ver el abombamiento del septum a la izquierda y el pasaje de burbujas si hay un shunt. En este caso sería una prueba no concluyente. Cuando no tenemos el abombamiento hacia la izquierda del septum, nos dicen todas las guías, la guía de ET, la guía de fuente cardioembólica, que tenemos que considerar el test como indeterminado. No podemos decir que ese paciente tiene un foramen oval permeable si no vemos de forma directa las burbujas y si no vemos el abombamiento del septum.
Y bueno, esto también, un misterio, porque en realidad hay una regla de cuantificación del shunt por el número de burbujas que pasan, pero no se ponen de acuerdo sobre cuántas burbujas son. A veces son menos de 5, de 5 a 25 más de 25, que es la guía de ETE. Después otras guías dicen más de 30, pero bueno, sí no queda dudas cuando hay pocas burbujas y cuando hay un pasaje masivo de burbujas, pero en el medio de contar las burbujas no hay acuerdo. Acá tenemos videos, entonces. Este es un medio esofágico, 4 cámaras, ¿sí? 0 grados, donde vemos en el test de burbujas, la opacificación cavidades derechas, el abombamiento del septum hacia la izquierda y posteriormente el pasaje de burbuja coincidiendo. O sea que este sí es un test positivo para foramen oval permeable. Por otro lado, acá tenemos el caso de un bicava, estamos más o menos a 90 grados, ahí vemos las 2 aurículas, un paciente que tiene presiones en cavidades izquierdas aumentadas, y que vamos a ver, bueno, también se ve la válvula estaquio prominente y la separación de los 2 septums. Ahora vamos a ver el flujo color. Siempre tenemos que recordar, cuando hacemos un mapeo color, que el Doppler color nunca se puede usar de forma aislada para evaluar o descartar un FOB, por esta característica intermitente del cortocircuito. Siempre tenemos que hacer el test de burbujas. Y cuando utilizamos color, nos tenemos que asegurar de tener un PRF adecuado para medir velocidades bajas, ¿sí? Así que eso es esencial. Siempre hacemos un mapeo color, sobre todo para desenmascarar. Acá estamos viendo que hay un flujo de color de izquierda a derecha, que es azul, se aleja del transductor. Eso es compatible con un cortocircuito izquierda-derecha, y ahora vamos a ver en el test de burbujas que no hay pasaje de burbujas y no hay abombamiento del septum hacia la izquierda, que es, aparte de la maniobra basal gamma realizada, una de las causas del paso negativo del test de burbujas. Si no es posible para ese paciente, para ese corazón, aumentar las presiones de cavidades derechas y superar la presión aurícula izquierda, obviamente que no vamos a tener un test positivo. Entonces, causa de aparición tardía de burbuja auricular izquierda, ya lo vimos todo, el shunt pulmonar. Otra de las causas más extrañas que está descrita es que se estanquen transitoriamente el contraste de las venas pulmonares en la fase de tensión del valsalva, sería la fase 2, y después imposibilidad de la presión aurícula derecha supere la izquierda, como vimos recién en el video, un valsalva inadecuado, que no vamos a ver el bulging del septum, y la estaquio prominente, que es esta foto que vemos en la pantalla, que podríamos hacer la inyección por vena cava inferior. Acá me pareció útil un algoritmo diagnóstico, ¿sí?, de una actualización 2018, que dice que ante sospecha de un cortocircuito derecha-izquierda, siempre estamos hablando de pacientes sintomáticos. Deberíamos hacer un transtorácico y un Doppler transcraneal. Desde burbujas, si es negativo, el FOB queda prácticamente excluido. Acuérdense que la especificidad era casi 100%, sí podría tener un poquito menos de sensibilidad en shunt pequeños. Si es positivo, el FOB es probable, ¿sí? Y deberíamos hacer un ETE. Más allá de esto, en un paciente que está sintomático y que el transtorácico es técnicamente dificultoso, directamente hacemos un transesofágico. En estudio fuente cardioembólica hacemos directamente un transesofágico, pre-cierre o planificación de cierre transcatéter también, y cuando en el transtorácico vemos un aneurisma del septum interauricular o un shunt importante, también deberíamos de ir al transesofágico para caracterizar mejor el defecto. Bueno, ante ETE siempre es tener en cuenta que es un diagnóstico semi-invasivo y las complicaciones, si bien son pequeñas, hay que tenerlas en cuenta. Las vistas básicas para evaluar el foramen oval permeable son lo que vimos recién, las dos más importantes, que sería medio esofágico eje largo y el bicava. Después tenemos el eje corto a nivel de la vena cava superior, que es el basal transverso descrito en la guía de ETE, que vamos a ir siempre girando un poquito los grados. El eje corto a nivel de la aorta, que es importante para el cierre porque vamos a medir el borde aórtico, y después otras vistas que son un poquito más alternativas, que son un eje largo, medio esofágico, esófago alto, o transgástrico para valorar siempre la disposición y las complicaciones de los dispositivos, más que nada. Pero las 5 básicas son las 5 primeras.
En el eje largo, o sea, el 4 cámaras, 0, 15, 30 grados, vamos a ver los bordes de las válvulas auriculoventriculares, el borde posterior, y también medir el diámetro máximo. En cuanto, bueno, acá tenemos un videíto, para orientarnos un poquito, pero es un eco normal. Después tenemos acá el eje corto a nivel de la vena cava superior, podemos medir el borde de la vena cava superior, y el diámetro máximo del defecto, los techos de las aurículas, esto tiene relación con los dispositivos, y si giramos el traductor, las venas pulmonares derechas. Si bien no hay tanta asociación como en la CIA, siempre tenemos que evaluar el drenaje venoso cuando hacemos un estudio para defectos del septum interauricular. Después tenemos el eje corto a nivel de la aorta, ¿sí? Vamos a ver acá el borde anterior o retroaórtico. Este borde es esencial cuando planeamos un implante de dispositivo, porque si es muy prominente puede sufrir perforación durante el implante con hemopericardio, taponamiento cardíaco, etc. También vamos a ver, vamos a definir ahora mejor este concepto, pero si es en forma de túnel, el foramen nodal permeable, el grosor del septum secundum. Recordad siempre que el septum secundum es una estructura mucho más gruesa y firme que lo que es el septum primum, que es algo mucho más delgado y lábil. Bueno, nada más. En esta vista, acá tenemos una vista. Generalmente lo encontramos a 30, 40 grados, 35 grados. El bicava, que es la estrella en el foramen nodal permeable, siempre vamos a ver el borde más importante, que es el borde de la vena cava inferior. Después vamos a ver también los defectos asociados en esta vista, la válvula Eustaquio, red de Chiari. En esta imagen de la derecha podemos ver también la brejuela aurícula derecha, vena cava superior, y vamos a definir el drenaje venoso también. Siempre recordar que el bicava lo buscamos a 90 grados, si giramos en sentido de agujas del reloj vamos a ver el bicava, y si giramos un poquito más podemos ver el drenaje venoso pulmonar. También vamos a ver la relación de los dispositivos con el techo de aurícula izquierda. Y es la vista que generalmente utilizamos para hacer el test de burbujas. Acá tenemos un bicava, que en este caso es normal, pero bueno, para orientarnos un poco, vamos a ver que también va a mostrar que va a poner el Doppler color y no vamos a tener cortocircuito, pero bueno, un poquito para ver el movimiento del septum y las dos venas cavas. Siempre tener en cuenta el PRF cuando ponemos el color. Bueno, las últimas dos vistas, y acá tenemos un dispositivo tipo Amplatzer, ¿sí? Desde el eje largo de medio esofágico, también se puede hacer esófago alto, eso hay que ir viendo y siguiendo el dispositivo. ¿Qué vamos a valorar en el ETI? Acá se solapa un poco el tema de hasta dónde llegamos, como decía Andrés, porque hay muchas mediciones que las voy a mostrar, pero que son para medición preimplante de dispositivo. La localización es fácil esta, es difícil enseguida, porque siempre va a estar en la porción anterosuperior de la fosa oval, el foramen nodal permeable. Vamos a ver las formas que podemos tener, tienen alguna implicancia pronóstica o de recibida de ACV. Siempre medir el grosor de extensión del septum secundum, a veces tenemos que puede estar hipertrófico, puede tener una hipertrofia lipomatosa, etc. El tamaño, que es la apertura máxima, los bordes, que los vamos a ver bien en una fotito de 3D, y el grado y la dirección del cortocircuito, siempre recordar lo que dijimos de PRF bajo, y el test de burbujas, y nunca olvidar, por más que estemos hablando de ETE, la repercusión hemodinámica sobre cavidades derechas. Acá tenemos claro, la forma, y me gusta claro, la te imagen hago que queda. una pregunta. Te hago una Sí. pregunta. ¿Mencionan solamente cuando dicen tamaño medir el ancho del desfiladero, sería la Ahora porción lo más ancha? muestro. ¿O el Ahora lo largo, muestro. no? Sí, ahora lo muestro a eso. Bueno, y perdón, otra cosa, con Sí. respecto a la repercusión hemodinámica, que es la segunda Sí. vez que lo mencionás, yo hasta lo que sé, el foramen nodal permeable nunca jamás da repercusión hemodinámica, porque es un No, shunt ínfimo.
No existe, Sí, es pero como, yo tenía entendido que no existía la repercusión hemodinámica en cavidad. O sea, ¿qué repercusión hemodinámica sería? ¿Sobre qué? ¿Sobre cavidad siempre, izquierda? no, sobre cavidades derechas y sobre circulación pulmonar. Siempre hay que evaluarlo, la guía lo dice, por más que no sea frecuente, que no olvidar también en cualquier defecto del septum, por más que sea poco frecuente, siempre uno tiene que describir y valorar que no haya compromiso hemodinámico. No sé qué opinan los demás. Yo como concepto me quedo con lo que dije. Yo creo que jamás puede dar repercusión hemodinámica. No sé si habrá casos descritos. Capaz que lo dicen por protocolo, porque puede estar asociado a una CIA también, pero vos pensás Yo que creo que es por eso, sí. Si Sí, una está siempre, asociado a CIA, otros defectos. claro, una CIA chiquita nunca te va a dar repercusión hemodinámica y hemos visto, yo por lo menos he visto más de una vez, CIA, mujeres de 80 años que no tienen repercusión hemodinámica en cavidad derecha. Imagínate si el FOP por regla jamás va a dar repercusión hemodinámica en cavidad derecha, debe ser por CIA asociación. sí, siempre lo dice en la guía de que lo que uno tiene que hacer son seguir esos pasos en cualquier defecto del septum y están incluidos tanto el foramen oval como la CIA. No especifica más, por eso lo pongo. Está Sin bien, más está bien. relevancia que eso, no como que sea algo frecuente. Bien. Sí, dentro de la forma se asocia cuando tenemos dilatación de aorta, muchas veces se distorsiona la anatomía del tabique y puede haber un foramen oval permeable asociado a dilatación de aorta torácica ascendente. Después acá tenemos un FOP en un bicava. Acá tenemos lo que sería que siempre esto se mide más que nada antes del cierre percutáneo, que sería el grosor y la extensión del septum secundum. Ahí se muestra a la derecha que el septum primum es más delgado y más móvil, y el septum secundum es un poquito más grueso. Y a la izquierda vemos una hipertrofia lipomatosa, para poner de ejemplo que creo que se ve lindo cómo está la fosa oval delimitada por los límites de la medialuna que forma el septum secundum y cómo hace la tapita el septum primum. Hay un concepto que leí en esta búsqueda, que es que el septum primum es la puerta y el septum secundum es el marco de lo que sería una puerta para entender cómo se cierra el foramen oval. Bueno, el tamaño, Andrés, lo que preguntabas es esto. Tenemos dos mediciones. Primero, el tamaño es este, sería la apertura máxima entre el primum y el secundum, que sería como la altura. Si hace una medición aproximada, esta tiene que ser al final de la maniobra de Valsalva, pero el gol estándar para hacer medición sería el stop flow con inflado de un balón por hemodinamia y después el ET3D, que nos permite ver esta medición de área dinámica. Mayor a 3 milímetros son los registros que se asocia a recurrencia de ACV criptogenético, pero bueno, la clasificación sería esta: más de 4, 2 a 3,9 y menos de 2 pequeños. La longitud, bueno, esto es la superposición entre el septum primum y el septum secundum. Y se explica de la siguiente forma: podemos tener un FOP con forma de hendidura, que sería cuando la superposición entre los tabiques es casi nula, hasta una apertura abierta, o podemos tener en este caso un FOP en forma de túnel, donde tiene una superposición un poquito más amplia, siendo que si es mayor a 8 milímetros, se describe como una morfología distinta de FOP, que sería como en forma de túnel largo, ¿sí? Y tiene mayor riesgo de recurrencia de eventos ACV criptogenético. Esto es el concepto de que se solapa un poquito con lo que sería el bolsillo septal, que es una clasificación que se hace previo al cierre. Según cuánta superposición y cuán adheridos estén el septum primum y el septum secundum, se generan diferentes tipos de cierre, ¿sí? Y se habla de túnel funcional. Hay que medir esto, cuánto está adherido y cuánto está superpuesto previo a la elección de un dispositivo. Acá, para explicar los bordes, tengo dos imágenes de ET3D, desde la aurícula derecha, la imagen de la izquierda, y la aurícula izquierda, la imagen de la derecha. Tenemos 5 bordes del lado derecho, para que veamos vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, aorta, y en el medio lo que es la fosa oval. Y del otro lado, el borde de la válvula mitral y la vena pulmonar superior derecha.
Esos son los bordes que podemos evaluar previo a implante dispositivo. Siempre es importante en la elección de mismo. Y esto sería un poquito lo que tendríamos que medir como protocolo antes de elegir un cierre. O sea, cuánto desplazamiento tiene el septum de la línea media, si está aneurismático o no, cuánta superposición tiene ese túnel del foramen oval, qué grosor tiene el septum secundum y el borde aórtico, ¿sí? Y el borde de la vena cava superior y vena cava inferior. Eso sería la medición básica. Después siempre describir la importancia y la dirección del shunt, por ejemplo, si es derecha e izquierda. A la derecha me gustó mucho esa imagen que se ve como el flujo rojo que se acerca al transductor es un cortocircuito derecha-izquierda, que sería lo clásico. Si no, sería al revés. Y acá está la reproducción hemodinámica, que lo pongo como para, bueno, siempre la guía de valoración de efectos del septum, lo pone como que siempre tener en cuenta que no estén dilatadas las cavidades derechas. Más que nada cuando coexisten otros defectos, que puede Una haber bruta efectos CIA asociados. tenés. Sí, esta es una foto de una CIA, es para ver la dilatación de cavidades derechas. Grosera. Sí, se llama defecto híbrido cuando está combinado con CIA. Bueno, la embolia paradójica, entonces, ya para terminando. Un concepto básico que me gustó es que no tener en la cabeza que la presencia de FOB en un paciente que está asintomático le genera mayor riesgo de ACV. El FOB dentro de las fuentes cardioembólicas tiene potencial de bajo riesgo de ser embolígeno. O sea, los pacientes asintomáticos que uno le encuentre un FOB en el ecocardiograma no tienen mayor riesgo de ACV. Pero la presencia de un FOB en un paciente que esté sintomático sí genera la posibilidad de que ese paciente tenga una tromboembolia paradójica y da lugar a un ACV isquémico. Entonces, acá tenemos una imagen que es extremadamente rara de un trombo desde la aurícula derecha atravesando el foramen oval permeable para embolizar a la circulación sistémica. Siempre que nosotros tengamos que evaluar una fuente cardioembólica en un paciente, repito, para que quede claro, sintomático, un paciente con ACV, AIT, embolia recurrente, que no conozcamos la fuente, que no tenga una causa clara, tendríamos que hacer un TRAS esofágico. Pero, por otro lado, tenemos un concepto también interesante, que es el concepto de ESUS. El foramen oval permeable es más frecuente en quienes se diagnostica un ictus criptogenético, pero eso no es un hallazgo casual del estudio. El concepto de ESUS, dentro de la neurología, lo que habla es de un ACV embólico, pero de origen desconocido, no le echa la culpa al foramen oval. Entonces dice que el ETE es esencial en la evaluación diagnóstica de esos pacientes, pero no porque uno vaya a buscar el foramen oval permeable o la CIA como culpable, sino porque esos pacientes podemos encontrar a través del ETE otras fuentes de embolias, como son placas en la aorta, trombos en la orejuela, otras fuentes cardioembólicas que pueden venir de las válvulas, o un paciente que tenga un estado procoagulante y genere otras fuentes de embolias. Entonces, tener en cuenta eso, no siempre el paciente sintomático vamos a ir a buscar el FOB, sino que vamos a ir a buscar qué puede haber sido la causa del evento. Sí, y las dos cosas para terminar son que nosotros tenemos dentro de un FOB características anatómicas de alto riesgo de que ese FOB se asocie a mayor riesgo de embolia paradójica. Hay varios estudios, hay un score de Nakayama, un score que se llama CARPE score, y todos tienen como más o menos lo mismo. El tamaño mayor a 3 milímetros, un túnel largo, un shunt espontáneo derecha-izquierda, la presencia del aneurisma del septo interauricular, los hallazgos asociados como a la válvula de Eustaquio, la red de Chiari, el defecto híbrido, que sería un FOB combinado con una CIA, o un paciente que tenga tromboembolia pulmonar o TBP. Y otro artículo muy interesante que leí es que lo que explicaba antes la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio cada vez se le da mayor importancia porque un paciente con una válvula de Eustaquio prominente es un mecanismo que impide el cierre normal del FOB. Entonces el paciente va a tener mayor riesgo de FOB, mayor riesgo de embolia paradójica. Y por otro lado, que la válvula de Eustaquio per se también es un lugar donde pueden disponerse
trombos, que puede disponerse endocarditis infecciosa, y tener en cuenta eso en las válvulas de Eustaquio prominentes. Pero por otro lado, también, y análogo a lo que sería el CHA2-VASc para la FA, tenemos score clínico. Por ejemplo, sabiendo que 35% de los pacientes de la población general, sintomática o asintomática, tiene foramen permeable, podemos decir, bueno, de los 100% de los pacientes que tienen ACV, 40% van a tener FOP, pero 20% de esos FOP van a ser un hallazgo casual, y el otro 20% tendrían relación con el ACV. Entonces, ¿qué probable es que un paciente que tiene un ACV, ese ACV esté relacionado con FOP y cuáles no? Y hay un score de variables clínicas que se llama ROPE, que lo que evalúa es que, según el paciente, a menor edad, según las neuroimágenes, si no tiene otros factores de riesgo, ausencia de diabetes, hipertensión o tabaquismo, ese paciente va a ser un paciente que, independientemente de las características anatómicas de ese foramen oval, se puede llegar a beneficiar de la implante de un dispositivo de cierre, porque va a tener mayor riesgo de que ese foramen oval esté en relación con el ACV. Entonces, acá otro algoritmo que me pareció interesante, de nuestro rol un poquito, más allá del tratamiento, si un paciente tiene un primer evento se antiagrega, si tiene una trombosis se anticoagula, si es recurrente se anticoagula, pero si a nosotros nos llega un paciente con recurrencia de ACV, que le hacemos un estudio, las características de alto riesgo en ese paciente puede definir que el médico clínico, el médico tratante, se oriente más a cerrar ese FOP con un dispositivo que en un paciente que tiene recurrencia y no tiene esas características. Por otro lado, una palabrita de cierre percutáneo. Hay varios estudios que son el RESPECT, REDUCE y CROSS-TRIALS que demostraron menor recurrencia de stroke criptogenético con el cierre percutáneo en FOP, y el único dispositivo que está aprobado desde 2016 por la FDA es el Amplatzer de Saint-Jude. Este dispositivo podría considerarse en prevención de stroke recurrentes, y en particular a los pacientes que tengan características anatómicas de alto riesgo, lo que habíamos visto primero, y también características clínicas, que sería lo que habíamos visto segundo, para mayor riesgo de ACV. Entonces, creo que un poquito tener como conclusión que el FOP es un hallazgo de alta prevalencia, puede llegar a considerarse una variante anatómica, son generalmente benignos. El ET es el estudio que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico, y está indicado en el estudio de fuente cardioembólica, mala ventana acústica, o candidato a cierre percutáneo como primer estudio. En los candidatos a cierre siempre el ET3D caracteriza mejor anatómicamente tanto las características del septum como las características del foramen oval. Y dos cositas que son, hay una importancia creciente de la variación de las características imagenológicas que definen a un FOP como que sea de alto riesgo, por ejemplo la válvula estable prominente, la longitud del túnel, y sumado a la valoración clínica para el médico tratante, esto permitiría identificar a esos pacientes que se beneficien con un cierre de dispositivo. Y ya está. Muy bueno, buenísimo, Caro. Bueno, me puse nerviosa. Muy bueno, Caro, felicitaciones. Excelente. Bueno, Bárbaro. leí un montón, así que no sé si alguno quiere leer algo, le mando tengo una carpeta de los estudios, pero... Sí. Espectacular. Lo podés pasar, Caro, y lo subimos, porque la clase también la grabamos, así que vamos a ir archivando todo. Subí la clase al Google, Caro. El Charlie, Drive que tenemos. Charlie, lo de función histórica mío se subió al final, que no me lo confirmaste. No, nunca lo encontré, lo busqué de vuelta, pero no, para mí no está. Ah, entonces lo subí mal. Hasta que lo parió. A mí me gustaría decir algunas cositas prácticas de esto para que quede y bajarlo a lo del día a día, porque hay una realidad que cada día se hacen más transesofágicos con sedación, y yo creo que como la endoscopía digestiva va a tender a hacerse todo con sedación, por lo cual la maniobra de Valsalva, y yo incluso en el paciente que no está sedado, realizar maniobra de Valsalva
en un paciente muchas veces joven, que es cuando realmente importa esto, es prácticamente imposible. Al menos lo que yo hago es siempre antes de la sedación, yo le hago un pasaje de burbuja del transtorácico, por más que vaya a hacerlo de transesofágico, porque ya voy hacia el transesofágico con otra idea totalmente distinta del estudio. Y ya una vez que tengo presente si hay o no shunt intracardíaco desde el transtorácico con una maniobra de Valsalva adecuada, resulta mucho más fácil tomar decisiones cuando uno está haciendo el transesofágico, ya sea sedado o sin sedación. Eso es eso me parece a mí, opinión. Está bien. Sí, Y una buena práctica. otra cosa es que se dice, viste, se sabe que la prevalencia del foramen oval en la población general es del 25%, o sea, 1 de cada 4 tiene foramen oval. Lo que pasa es que nosotros, en el eco transtorácico, no lo vemos. Y aunque lo busquemos, generalmente no lo vemos, es muy raro ver un foramen oval permeable en un eco transtorácico. Con lo cual, es muy lógico lo que dijo Caro, que está escrito obviamente, está en la bibliografía, es muy obvio que dicen, el paciente con ictus criptogenético tiene 4 veces más frecuencia de FOB. En realidad no es así. En realidad es que el paciente con ictus criptogenético, el joven con ictus criptogenético, vos vas a buscarle el FOB entre otras cosas. Y después te vas a dar cuenta que lo encontrás. ¿Y qué lo encontrás? En 3 de cada 10. Y si vos ves la serie de casos de eco transtorácico que se hacen en un laboratorio de ecocardiografía y encuentran 1 de cada 1000, entonces sí, es 4 veces o 10 veces, es muchísimo más frecuente, pero porque vos lo estás buscando y le estás metiendo color, transesofágico, burbuja, y lo vas a encontrar más, sin duda. Pero yo creo que o sea, que no está demostrado que sea causalidad. Yo creo que es una asociación el ACV con el foramen oval, que haya una embolia paradójica, que venga trombo del lado derecho de una TBP y pase por un trombo en tránsito, o pequeños. Hay teorías que dicen que se formarían pequeños trombitos en el foramen, en el aneurisma, cuando hay red de Chiari, pero yo creo que es muy difícil demostrarlo desde el punto de vista fisiopatológico. Como está demostrado, qué sé yo, que la estenosis aórtica te lleva a la insuficiencia cardíaca, la hipertrofia y demás. Esto, demostrarlo, hay una asociación que existe, pero estamos diciendo que la tercera parte de la población lo tiene, qué sé yo. Sí, igual, Eso es esto una opinión Andrés va personal. contra el tratamiento que está enfrente de esto, tampoco es que sea muy inocuo y para personas jóvenes. Vos pensás que muchas veces estos pacientes son o les cerrás el FOB o lo anticoagulás. Entonces, Una cosita, por eso lo que no dije del concepto de ESUS, es que el concepto de ESUS dentro de la neurología lo que tiene en cuenta es que esos pacientes se beneficiarían mucho más de una anticoagulación porque tendrían un riesgo aumentado de embolias que responderían más al tratamiento anticoagulante que para el cierre. Pero por eso está este estudio de Rope, es interesante para leerlo, lo mismo que los scores que hay, porque tienen evidencia, si bien no son tanto número de pacientes, tienen evidencia de que se asocia y que uno tiene que buscar cuando está considerando el cierre percutáneo. sí, y yo lo que uso es el trabajito que vos lo mencionaste, el del score para los FOB de alto riesgo, aquellos FOB que tienen una separación mayor a 2 milímetros. La verdad que ver esas diferentes variables son interesantes, porque no son difíciles de ver, y es lógico, después de ver un montón de FOB, es lógico que esos puedan tener un mayor riesgo embolígeno. Yo sigo estando de acuerdo con Andrés lo que dice, es todo medio tirado de los pelos, pero bueno, dentro de los tirados de los pelos, ese estudio tiene más de 100 pacientes y se mostró que aquellos que tienen un score mayor de 2 tienen mayores eventos que los otros. Eso está demostrado, y si bien 100 pacientes no es una locura, pero es un número interesante. Sí, otra cosa que tenía para poner que no lo puse era el video del test de burbuja del Doppler transcraneal, que también es interesante eso porque uno en el Doppler transcraneal, aparte de que no tiene identificación de la localización del shunt, no podemos
aseverar en qué fase del Valsalva se llenó la aurícula y cuándo le dijimos que suelte al paciente. Entonces eso también como que baja la sensibilidad. Pero hay muchos videos online de cómo se hacen los test en vivo. Sí, Pero bueno. una cosa, después otra cosa lo dijiste de la regla de los 3 latidos, si bien todo esto es muy difícil y cuando uno lo hace es pasible de 20.000 críticas, observaciones y demás. Pero yo tuve la suerte de hacer muchos test de burbuja en paciente de evaluación pretrasplante hepático. Y la verdad que cuando hay un shunt extracardíaco, son más tardíos. Si bien en algún paciente se puede haber encontrado que es un shunt extracardíaco, como vos bien lo marcaste y todo, esto es medicina, puede pasar cualquier cosa, lo habitual es que los pacientes que tienen shunt extracardíaco se producen después del tercer latido. Si bien la ventanita es muy corta y después empiezan un montón de discusiones, si es entre el tercero y el quinto, si es después del sexto, hay muchas cosas, pero la verdad que cuando hay un foramen oval permeable y hay un shunt derecha-izquierda, ni hablar si es espontáneo, pero es con Valsalva, uno ve las burbujas prácticamente inmediatamente. Inmediata, la opacificación es inmediata. Sí. En cambio, cuando hay algún otro tipo de shunt, es más tardía. Y otra cosa que por ahí cuando vos entrás en la duda en qué momento el ciclo cardíaco se produjo, ir a ver de dónde están viniendo las burbujas. Porque nosotros, sobre todo desde el transtorácico, vos tenés posibilidades de ver las venas pulmonares, casi siempre ves la superior derecha, entonces ir a ver si las burbujas, no enfocarte en el 4 cámara, a ver si no vienen, porque desde dónde salen muchas veces te podés dar cuenta. Bárbaro. Excelente, excelente todo, chicos. Excelente. Muy bueno, Caro, muy linda clase. Bueno, me alegro. Claro, si querés hacer eso, subir la clase y la bibliografía que quieras compartir ahí al Dale. Drive. Felicitaciones, Caro. Estaba retrabada al principio, es raro esto del Zoom. Encima no me veían ustedes y yo no me veía el video, entonces eso como que medio... Pero bueno. Sí, es raro, pero bueno, ya está. Bueno, ya está. No, pero yo porque la grabaste, pero bueno, ya está. Muy excelente. No, estuvo re bien, no te preocupes, estuvo re bien. Estuvo bárbaro, se entendió clarísimo. Bueno, Saludos. Chao, chao. saludos a todos. Bueno, gente, Chicos, nos vemos. chicos, antes que corten, esa imagen que mostró Andrés hoy, de esa prótesis biológica, decime, Andrés, esa prótesis se movía muy poco. Que nadie me dio bolilla salvo Meli. Para mí... Y yo te contesté. Perdón, pero no tengo, a veces no tengo aportes. Sí. Yo también contesté. Se abría así, tenía muy restringida la motilidad. Ah, visto, sí. Se ¿Qué abría. edad tenía ese paciente? Era un hombre de 79 años con una válvula aórtica biológica. ¿Y el número de la válvula? No, olvídate. Hablé el fin de semana con Cristina Jordán, no lo sabía, dice que se lo había pedido a los cirujanos, lo llamé le mandé un mensaje a Gustavo Tomasini, lo llamé. Me contó y me dijo, no, y eso hay que ver el protocolo quirúrgico, o sea, ni hablando con el cirujano, y ya está. No, pero está bien, me está daban bien. todos los criterios, todos los criterios me daban para estenosis protésica. Seguro. Y seguro. Y el índice de el área indexada también era bajísimo el área, pero tenía un jet redondeado, con tiempo de aceleración prolongado, con la relación tiempo-aceleración, tiempo eyectivo prolongada, con un índice de velocidad bajísimo, y con 5 metros, gradiente medio 60, todo. Y en la ecografía se veía esa válvula que tenía, es como dice Meli, tenía un aumento de la refringencia, bien todo en relación al anillo, a la zona de la sutura, y en la zona de las comisuras. Por eso yo lo sugerí como primer diagnóstico, el PANUS, a 18 meses, bueno, y también le puse que no se podía descartar la presencia de algún trombo pequeño, porque es como dijo Loli, que hay una charla de Lombardero que está muy buena, de Ronderos, que dio de evaluación de prótesis aórtica, en el curso ese que organizó Philips,
Sí, sí. que con Loli la tenemos, está buenísima la charla, buenísima. Este es escuchar a Rondero, un tipo muy, muy claro. Y el tipo dice, mostró casos así, donde veían panus, veían estenosis protésica por panus, y terminaban tomografía del paciente y le encontraban microtrombos, pero lleno de microtrombos, porque hay un porcentaje de casos que son mixtos, tienen panus y trombo. Estoy hablando de válvulas biológicas, no necesariamente mecánicas. Cualquiera de las dos válvulas, pero la biológica también se trombosa. También se trombosa. Entonces yo creo que estos casos deberían terminar todos, por más que con el ETE veamos algo que parece ser un panus, deberían terminar en tomografía, por lo menos para descartar que no haya microtrombo, para ver si el paciente no hay que anticoagularlo. Bien. El último caso que yo vi, que te comentaba Andrés, es uno que hizo Marco, que justo entró recién, y que lo terminaron estudiando con tomografía y tenía un trombo, pero las imágenes también siempre dejan, del ET uno no lo puede a veces descartar, solo Y la sabe que... válvula, sí, la válvula aórtica es chota, pero la imagen, Meli, era muy de panus, ¿viste? La Esa reflectencia sí, que la que vos tenía mandaste, ese sí. anillo, y viste las Sí. tres Lo que pasa es que las comisuras bien comisuras se blancas. veían, las comisuras que estaban muy marcadamente hiperecogénicas, eso llamaba la atención Sí, en la imagen. sí, Yo lo vi. las tres comisuras y el Y las anillo tres también. comisuras. Por eso para mí debe tener panos, pero la taga hay que hacerla, porque si tiene microtrombo uno lo ve, el trombo si es chiquito y menos en una prótesis así con panus, no lo vemos, por más que sea un ETE. No sé si no tenía PAMI el hombre, ¿sabés qué? La tomografía. Por Dios. Claro, por eso digo, viste, es difícil hacer medicina a veces. Ahora que Chicos, me acuerdo, hasta tengo que hablar con luego. Cristina. Bueno, saludos a Hasta todos, luego. chau. Chau, chau. Chao, hasta Chau, luego. chau, nos vemos.